Bienvenidos a su podcast Vivencias en su episodio número 15. Yo soy Arami Alvarenga Yo soy Betty Figueredo. y vinimos hoy para hablar de la Semana Santa. Estamos en la Semana Santa, así que queríamos tocar un poco el tema de la Semana Santa, cómo vivimos y cómo vivíamos en Paraguay la Semana Santa en tu época. O sea, más o menos hacer una Un comparativo. comparativa de lo que cómo era, ¿verdad? Para que nos cuentes y ver, y que la gente comente también en el podcast y en las redes sociales donde esté el video y en YouTube. Déjenos sus comentarios, si coinciden, si era igual, si es diferente, cuéntenos. Cada quien con su experiencia, ¿no? Exactamente. Bueno, y comenzamos. Contanos cómo viene esto de la Semana Santa. Bueno, estimo que es una de las fechas más tocantes del mundo cristiano Sí, y por consiguiente la verdad es que se presenta una dualidad para mí. sí, Sobre todo hoy día se volvió una semana turística, ¿verdad? totalmente. No hay que dejar de lado la parte religiosa, Ujú. ¿verdad? Lo que verdaderamente significa o significan estos días, Sí. sobre todo el jueves, viernes, sábado y domingo santo, ¿no? Ujú. Bueno, quiero comenzar yo más o menos a hablar de cómo se desarrollaba esa semana, ¿no? Sí, El miércoles santo generalmente era para las familias del interior. Yo estoy contando mi experiencia, tus mi Villarrica. vivencias. Ujú. Sí, había una familia muy numerosa que tenía varios miembros de su familia trabajando en el exterior, Ah, especialmente en la Argentina. sí. Entonces, estas eran las fechas que se aprovechaba para ese reencuentro familiar. Ujú. Era Sí, porque es un feriado el largo, como encuentro decís. grande, sí. Ujú. Entonces, era el reencuentro, iban llegando ese miércoles todos, los que podían naturalmente, porque otros por cuestiones de trabajo, de compromiso o tal vez problemas económicos tampoco podían darse el lujo de venir cada año, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces ese miércoles era absolutamente de preparativos, la previa al jueves santo, Ujú. que coincidentemente es el jueves cuando Jesús celebra la última cena con los apóstoles, ¿verdad? Sí. Y cuando él repartió el pan y el vino, dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, ¿verdad? Ujú. Y esa fue la noche de la traición, Arami. Sí. Entonces, el jueves santo en el interior se celebra con abundante comida, abundante comida. Ujú. Se prepara mucho, sobre todo mucha chipa, mucha sopa paraguaya, porque el viernes santo no se hace fuego, Ya no se prende el no se fuego. prende el fuego, no se cocina, no se juega, no se corre, no se grita, No se hace ruido. no se hace ruido. Es un día absolutamente de silencio, de oración y de recogimiento. Sí. Entonces, tarea difícil para los niños, ¿verdad? Muy. Que con toda la energía que teníamos queríamos jugar y bueno, y permanentemente éramos frenados y reprochados por nuestros padres, ¿verdad? Sí. Quieto, quédate quieto, no grites, basta, bueno, y en fin. Entonces, el Viernes Santo era así, ¿verdad? Ujú. Luego venía el Sábado Santo, que ya era de vigilia, Sí. era un día de duelo, ¿verdad? Por la muerte de Jesús. Era un día de vigilia, la gente aguardaba la resurrección de Jesús el Ujú. domingo, ¿verdad? El domingo de Pascua, que se celebraba una misa en la cual se prendía el cirio pascual, que simbolizaba la resurrección de Cristo. Sí. El Viernes Santo ya no sonaban las campanas, sonaba la matraca. Eso no Y sabía. con la matraca se convocaba a la feligresía para el Via Crucis, ¿verdad? Que eran 14 estaciones, que eran generalmente acompañados también por los estacioneros Ujú. con sus cantos que iban relatando, ¿verdad? Todo lo que acontecía en cada estación. Sí, hasta ahora. Eso era el Viernes Santo. Ujú. Y el Sábado Santo, como dije, era de duelo, de vigilia. Y el domingo ya la resurrección de Jesús y ya todo era alegría, las campanas volvían a tañir, sonaban de vuelta las campanas y en fin. Pero la previa, como dije, en la parte ya más profana, Sí. era la preparación de la chipa, de la sopa. Se partía desde el juití,
que nosotros hicimos ahora mí y tenemos en video Hay para un que la video gente que el pueda sábado ver. pasado ya subimos a las redes sociales para Bueno, que tengan y al genial. canal. También como que no habían heladeras, entonces era una de las razones por las que el juguitín se hacía el miércoles, Ah, para que no se... porque fermenta. Ah, ok. La harina de maíz como que es una harina precocida, entonces fermenta con mucha facilidad. Ajá. Y al no tener heladera en aquella época, Así entonces mismo se se hacía guardaba ese día. exacto, un día Ah, antes. ok. Si no era el mismo día, ¿verdad? Pero como que llevaba un poco de tiempo, nomás pisar, porque no Sí, había van a ver tampoco en el video molino, lo que era es. pisar el famoso ñembiso yobay que pisaban entre 2 o entre 3 y era Sí, una cosa que generaba unos sonidos extraordinarios, era todo un espectáculo la sí. parte del ñembiso yobay. Bueno, entonces el queso era también otra cuestión, ¿verdad? Si se hacía el queso en casa, se hacía con semanas de antelación, Sí. se colocaba en un sobrado para que gotee el suero y entonces vaya madurando de a poco, de modo que para esas fechas que manejaban muy bien las amas de casa, ya estuviese el queso maduro, ¿verdad? Y oloroso y sabroso, Hoy ¿no? en día hay que comprar antes porque si no los precios son estratosféricos. Exactamente. La misma cosa ocurría con los huevos, pero Ah, ocurría un fenómeno ahora mí. a ver. Por una cuestión cíclica de la naturaleza, Mm. las gallinas en esta época ya no ponían muchos huevos que digamos, Ah, ¿no? Había ujú. completamente una recesión en la producción de huevos. Ah, Entonces, como que las amas de casa ya manejaban esa info, sí, entonces iban guardando ya con antelación un huevo, 2 huevos, de acuerdo a cómo iban poniendo las gallinas, sí. y los conservaban en arena. En Mm. una batea colocaban arena, colocaban los huevos y tapaban otra vez con arena. Arena blanca. Arena blanca, así la arena de río, Ujú. y ponían esa batea en un lugarcito oscuro y fresco. Ah, para Entonces, conservar. exacto. Entonces, para esas fechas los huevos estaban en perfectas condiciones. Ujú. Muy bien. Entonces, para la elaboración de la chipa, Sí. que se hacían de 3 tipos, ¿verdad? Mm. No sé si dije que el almidón, creo que no hablé del almidón No todavía, todavía. que también se prepara con, eso sí, con mucha antelación porque Sí. el proceso es mucho más Es largo. largo. Hicimos también También el hicimos un almidón. No video, sé si ya vamos a llegar a subir el video o no, pero ya hicimos almidón así también. mismo. Sí. Bueno, habían 3 tipos de chipa, que era la chipa mestiza, que lleva la harina de maíz y almidón, Ah, en proporciones que las amas de casa conocen. sí. Después queso, grasa, leche, anís, Abundante. huevos, así Mm. mismo. Después está la chipa almidón, que es el chipa anamino, Mm. que es solamente con almidón y con todos los ingredientes, Sí. queso, leche, huevos, anís, grasa de cerdo, ¿verdad? Ujú. Y el chipa candoy, que es la misma masa de la chipa anamino, pero se le agrega maní molido y Qué un poco rico. de azúcar. Wow. Sí, es una chipa dulzona muy Papacia. sabrosa. Sí, Riquísima. muy sabrosa. Aparte se faenaban aves de corral, como las gallinas que ya estaban produciendo pocos huevos, o el gallo que se puso viejo y que ya los gallos ya lo tienen así un poco rezagados. Entonces se faenaban por ahí un pato, un chanchito, una cabra, una oveja. Bueno, las aves se hervían en abundante agua con sal, ajo, hojas de laurel. Después de faenar y limpiar naturalmente, ¿verdad? Ujú. Se las hervía enteritas, ¿verdad? Porque Ah. al día siguiente, jueves, temprano a la mañana, se metían en el tatacuá Uf, para adorarlas. qué rico. Bueno, y las carnes de cerdo, cabra y oveja, se sazonaban con jugo de naranja agria, apepú, Ujú. sal, ajo, pimienta, comino Mm. y cuy, ¿verdad? Mm. Para darle un picorcito. Ujú. Todo eso se removía, ¿verdad? Se iba El cuy es mezclando. el chile. ¿Cómo? Chile creo Y que se llama el cuy, sería ¿verdad? una suerte de chile, ¿verdad? Ajá. Pero creo que es lo único que tenemos en Paraguay es el cuy, Sí, ¿verdad? que le Es llamamos. bastante picoso. Bastante. Bueno, y entonces los niños partían coco, ¿verdad? Ujú. Le sacaban la almendra, se pisaba eso para el desayuno, Sí. con leche, para el Oh, mate dulce qué rico. y para la merienda. Entonces, bueno, entonces el jueves a la mañana tempranito
generalmente se ocupaban los hombres. La familia completa ya. Todos participaban, todos los que vinieron de lejos, todos los primos, los tíos, los sobrinos, los nietos, todos. Una fiesta. Todos, era una fiesta. Se adherían a la labor. Entonces los hombres hacían el fuego en el tatacuá, en el horno, en el tatacuá con abundante leña, y cuando ya tenía la temperatura adecuada, entonces se empezaba cocinando las carnes. Ajá. Posteriormente, y mientras las carnes se cocinaban, se procedía a hacer las chipas. Es un arte también encender el tatacuá. El tatacuá, no tanto el encender, conocer la temperatura, Arami. Suelo ver que... Sí, porque cuando está pasado de temperatura, calcina cualquier cosa, ¿no? Sí. ¿Y sabes cómo se probaba? Se tiraba adentro un pedazo de papel. Si al tirar el papel se encendía y se hacía ceniza, era porque estaba muy, muy caliente. Entonces, y había que esperar a que se revuelva. Tenían ellos atados a un palo largo, una rama que es un yuyo, una maleza que se llama chirca, y mojaban en agua y le pasaban al piso y bajaban del la tatacuá, temperatura. y eso bajaba un poquito la temperatura. Demasiado moderna, yo ya quería darle a la... Quería que estuviese ya. Ya quería bajar con la perilla, le quería dar. Mismo. Bueno, mientras las carnes se cocinaban, entonces se le pedía a los niños que ayuden a hacer la chipa, a moldear las chipas, ¿no? Cada uno entonces cada uno le daba su formita, la formita que quería, y se colocaban sobre hojas de banano. Uf, que le dan un sabor exquisito, ¿verdad? Sí. Y aparte protege tan la parte inferior de la ceniza que nosotros pudo haber hacemos quedado. Así en el horno acá. Exacto. Con la hojita de banano. Así uses con el horno a Delicioso. gas o eléctrico, igualmente le da un toque, un sabor súper especial. Sí. Y bueno, más que nada era, eso era el Jueves Santo, ¿verdad? La preparación de la comida y del caldo que quedó de hervir las aves. Sí. Se le agregaba verdura, se le agregaba borí, y tenían entonces también al mediodía un riquísimo caldo, ¿verdad? Sí.